Sergio, estás a punto de dar tus últimas funciones de Mujer Instalada. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de trabajo con respecto a todas las funciones y a todo el proceso que ha sido el mostrar Mujer Instalada. Bueno, Mujer Instalada fue un proyecto que comenzó en enero de este año. Yo convoqué a un grupo de intérpretes, entre actores y bailarines, que sumaban un grupo de 14 personas. Y de esos 14 personas empezamos a tener un proceso de creación, en donde yo me tomo de la creación de ellos, edito el material y empieza a salir una obra, un material coreográfico y dancístico. Y en paralelo trabajo mis textos, y esta vez trabajé con un texto que se llama Mujeres Falsas. Y ahí comienza la mixtura de el trabajo en paralelo con respecto al texto y los personajes y con respecto a la danza. Y eso ya estamos en marzo, abril, en donde el equipo se va reduciendo porque hay gente que funciona dentro de la obra, otra gente que no funciona, y quedamos 6 personas en escena, 7 conmigo. Y de esas personas hicimos una primera temporada que participamos en 4 lugares, en el Centro Cultural Palacio La Moneda, en el Museo Benjamín Vicuña Maquena. También estuvimos acá, en la Biblioteca Nacional, que es este lugar precioso que nos encantó, que fue el lugar que sentimos que realmente la obra tenía como afinidad y se completaba. Y también estuvimos en el Teatro La Mayor. Y bueno, de público ha estado súper bien, nos fue súper bien en la última temporada que tuvimos en el Teatro de la Mayor, estuvo lleno y estuvimos muy contentos. Y ahora nos quedan solo estas 2 funciones finales que les vamos a hacer en este precioso lugar. Y nada, quedan todos súper invitados para que la vengan a ver. Cuéntame, bueno, yo conozco un poco tu obra y me pasa que Mujer Instalada, Callejera y en algunas que tú has hecho, siempre está esta presencia de la mujer, está presente pero no está ausente, ¿no? Cuéntame un poco qué pasa con eso. Sí, bueno, en todos los trabajos que yo abordo, que son textos que yo escribo y que después transformo primero en danza y después se alimentan del teatro, del performance, de la instalación, siempre está presente el tema del género en todos los trabajos. Creo que hay una preocupación, creo autoral, dentro de mi dramaturgia y también dentro de la puesta en escena, que tiene que ver con hablar del género, de esta nueva versión del género a nivel nacional o lo que sucede también en Chile, lo que sucede en Santiago especialmente, que tiene que ver con una transformación del género, especialmente del género masculino y el femenino, en donde vemos que hay un cruce entre esos 2 géneros y está apareciendo un nuevo género, por decirlo así, que es donde el hombre se torna más femenino, la mujer más masculina, y ya podríamos decir que estamos hablando como de un género borroneado, un género que ya no tiene tantos límites, que no es un hombre cerrado ni una mujer cerrada, sino que son mentes abiertas, cuerpos abiertos. Y yo creo que dentro del trabajo que partió especialmente con Callejera Versión, luego en la segunda palabra, Que fue muy exitosa. claro, la que estuvimos en Matucana 100, después en El Intérprete, que es un dúo que hacemos con Nicolás Cotet, que se presentó también en el Festival de Performance de Buenos Aires y en el Festival de La Mayor, y también ahora con Mujer Instalada siempre hay un trabajo que aparece desde la dramaturgia o de los textos, pero que también insiste por ejemplo, en que los roles o de los personajes los roles femeninos los tomen hombres, por ejemplo, y los roles masculinos los toman mujeres, o en general no hay una particularidad porque, por ejemplo, el personaje de Bárbara, que aparece mucho en mis textos, siempre lo puede tomar un hombre o una mujer o un grupo de gente. Y también en el próximo trabajo que estamos tomando, que se llama Afecto, que estamos haciendo, que se va a estrenar ahora a fin de mes en el Salón Tudor, creo que eso es como un extremo de lo que puede llegar a ser el trabajo en torno al género. Es como que estamos llegando un poco al límite
en donde realmente el borde de ese género puede ser traspasado, borroneado, censurado, transgredido, violentado. Con respecto a lo que decías, que lo encuentro súper interesante, ¿crees que en este último tiempo, bueno, nosotros que ya estamos más grandes, que vio un cambio de género en estos últimos 8 años? Sí, yo creo que hay una apertura con respecto a que la clasificación como de lo que tiene que ser un género masculino y un género femenino, creo que los límites de esos géneros se han abierto. Creo que estamos hablando concretamente de hace 5 o 6 años, en donde yo no hablaría de 10, quizás, hablaría de 5 o 6, en donde Santiago también se abre un poco como a lo que sucede en el mundo, también se abre un poco a las libertades individuales, les da más valor. Y yo creo que dentro de eso las personas que habitan este país también modifican su manera de ver la realidad y modifican también la manera en que se relacionan y se comportan. Y yo creo que desde ahí el género, por supuesto, que se transforma, el género muta, evoluciona. Cuéntame, en el intérprete, en Callejera, que fue un éxito, en Mujer Instalada y casi todas tus incursiones, siento y he visto y también he escuchado por gente que es como afín a este mundo, tú siempre has, desde cosas muy simples, o de repente tomas cosas muy cliché, o cosas como o iconografías, o cosas de pronto muy simples, y generas toda una puesta en escena completamente rupturista. Por ejemplo, en el intérprete que rompiste como con todo, ¿cachai? Como al tener estas cámaras que te muestran cómo ve y cómo vivencia el intérprete, su performance, o también en Callejera, ¿cachai? Con todos estos hombres maravillosos que interpretan mujeres. Cuéntame cuál es tu discurso frente a eso, ¿cachai? Frente al rupturismo en la escena. Bueno, yo creo que tiene que ver con el desarrollo de un lenguaje y de un estilo y también de una investigación que creo que ya viene desarrollándose hace un par de años, 3, 4 años, que yo creo que vengo desarrollando. Yo no sé si podría nombrarlo como ruptura, pero lo que sí me interesa es que los bordes disciplinarios, como también me interesa que los bordes del género empiecen a abrirse, me parece que en las disciplinas también debería pasar lo mismo. Entonces, por ejemplo, me parece que es interesante que en Santiago la danza contemporánea, el teatro, la dramaturgia, el performance, empiecen a ser disciplinas mixturadas que de alguna manera colaboran entre ellas y puedan generar este tipo de productos, como los que yo planteo, que de alguna manera o de cierta forma son como laboratorios, son experimentos que terminan en una puesta en escena bien compleja a nivel de lectura porque pueden ser bastante conceptuales, pero son entretenidas, se abordan desde la dramaturgia,